Las retenciones en la fuente no deben descontarse en el mismo periodo fiscal en que fueron practicadas. Y se preguntará, ¿pero cómo así? En el año me practicaron retención en la fuente y ¿cómo que no puedo descontármela? Sí, estamos hablando en el caso de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque estas personas deben dar aplicación al artículo 27 del Estatuto Tributario. Y la realización del ingreso para este grupo de personas es que se entiende realizado el ingreso cuando haya sido efectivamente recibido el pago. ¿Qué significa? Una persona natural que prestó sus servicios durante el año 2022, pero no está obligada a llevar contabilidad. Pero sin embargo todavía el cliente no le ha pagado la factura. Por no pagarle no se constituye en un ingreso para esta persona. Pero no obstante, ese proveedor, esa persona ha practicado, ha causado la retención en la fuente. Y sin embargo te entrega un certificado, pero todavía no te ha pagado a ti por ese servicio que tú le prestaste. Entonces, en el año siguiente, tú vas a presentar la declaración de renta y ¿qué vas a decir? Que ¿cuáles fueron tus ingresos? Pues tu ingreso en este caso fue 0. ¿Por qué? Porque si aplicas el artículo 27, todavía no se ha realizado el ingreso, pero te practicaron una retención. Y resulta que en virtud de una norma que ya viene desde hace muchos años, incluso la tenemos desde el decreto reglamentario 1000 del año 1997, que ya ha sido derogado en su momento por el decreto 2277 del año 2012, a través del artículo 14, establece que la retención en la fuente debe de solicitarse en el año que corresponda al ingreso en el cual se está declarando. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, te practicaron la retención, pero todavía no es un ingreso tributario para ti porque no has recibido efectivamente el pago, para los no obligados a llevar contabilidad, no podría solicitarte esa retención en la fuente. ¿Cuándo entonces no te puedes solicitar esa retención en la fuente? En el año en que efectivamente recibas el pago. Es decir, prestaste el servicio en el año 2022 y te pagaron al año siguiente, en el 2023. En ese año que se constituye el ingreso 2023, vas entonces a solicitarte tu retención en la fuente. No hay problema que el certificado tenga una fecha y en la declaración de renta te la solicites en otra fecha. ¿Por qué? Porque está soportado con esta norma que acabamos de mencionar. No obstante, el DUT ha compilado toda esta normatividad, es decir, ese artículo 14, el decreto 2277 del año 2012, fue compilado a través del decreto del artículo 1.6.1.21.25 del decreto único tributario 1625 del año 2016. Allí entonces nos permite que esas retenciones se puedan diferir, pero tenlo en cuenta. ¿Para quiénes? Para los no obligados a llevar contabilidad que pueden llevar a cabo esto. Muchas personas acostumbran a no hacer esa depuración y simplemente todo el ingreso del servicio que prestaron durante el año lo declaran en el impuesto de renta y quizás te va a dar a pagar impuesto y tú todavía no has percibido el dinero, razón por la cual sería importante que entraras a depurar tu ingreso que efectivamente pagaron para que te puedas solicitar la retención. Hay un caso especial, si te hacen un pago proporcional, es decir, en el 2022 te pagaron, qué sé yo, 10 millones. Y en el 2023 te pagaron los otros 10 millones y tu factura valía 20 millones de pesos. ¿Qué significa? Que la retención en la fuente que te practicaron la puedes fraccionar y en forma proporcional. Una parte la vas a solicitar en el año 2022 en la declaración de renta y la otra en el año 2023. No hay problema en virtud de estas disposiciones que hemos mencionado durante el presente video. A esa regla general de la realización del ingreso para los no obligados a llevar contabilidad, también debes de tener en cuenta que hay 3 excepciones a esa regla general. La primera,
es en el caso de los dividendos y las participaciones, que se entiende realizado el ingreso para los accionistas o para los socios cuando nazca el derecho de ser exigible de esos dividendos, aun cuando no hayan sido pagados. Ese es el momento de la realización del ingreso. La segunda sección es en el caso de los bienes inmuebles, que se entiende realizado el ingreso en el caso de la venta de bienes inmuebles cuando se suscriba la respectiva escritura pública. Y la tercera excepción es en el caso del auxilio de las cesantías y los intereses a las cesantías, que la realización del ingreso allí es cuando se le realiza el pago directamente al trabajador o cuando el empleador consigna directamente al fondo de cesantías y cuando le paga los intereses a las cesantías. En ese año que se lleve a cabo esos eventos es donde entonces se entiende realizado el ingreso, aun cuando no se hayan pagado. Es decir, no se han pagado dividendos, pero ya se hizo la realización, el derecho de ser exigible de esos dividendos, aun cuando no se hayan pagado, es ingreso para el accionista o el socio. 2. Vendí un inmueble y todavía no me lo han pagado, pero yo ya suscribí la escritura pública, pues en ese año en que se hizo la escritura pública se entiende realizado el ingreso. Y lo mismo en el caso del auxilio de cesantías y los intereses cuando se paguen directamente al trabajador o se envíen al fondo de cesantías. Entonces, en estos 13 excepciones a la regla del ingreso realizado para los no obligados a hallar contabilidad, allí sí vamos a solicitar la retención en la fuente, como en el caso de los dividendos, como en el caso de la venta del bien inmueble. Esa retención que nos practicaron sí debe coincidir con el mismo periodo fiscal, porque ya no depende del pago como tal. Aquí entonces esa retención en la fuente sí debe coincidir en el periodo fiscal. Cuidado con esto, no debes de solicitarte una retención en la fuente, sin que coincide, sin que se asocie a un ingreso que estoy declarando. Eso yo no lo puedo hacer. Pero como ya hemos dicho, si el ingreso yo lo difiero porque me están pagando de forma diferida, pues de la misma forma yo voy difiriendo esa retención en la fuente.